Me llamo William, soy una persona bastante normal, con una infancia normal, una adolescencia normal, y una vida normal. Pero hace unos años, me pasó algo que actualmente siempre me deja pensando. Cuando tenía 7 años, me regalaron en la Navidad de 1996 una Super Nintendo, con el juego llamado Earthworm Jim 2, no había jugado la primera entrega, así que simplemente era un desconocedor de la saga. Recuerdo perfectamente el haber pasado toda la noche despierto jugando ese juego, y a decir verdad es algo que recuerdo con bastante cariño. Pero algo que recuerdo perfectamente de ese juego, era el nivel titulado como Village People. En este nivel, Jim se convertía en una salamandra y tenía que ir por un intestino delgado mientras evitaba ovejas, parachoques de pinball y vellosidades. De pequeño, ese nivel siempre me daba una sensación de incomodidad. No sé por qué, tal vez sea por la música de fondo, tal vez sea por lo vacío que se ve, ciertamente no lo sé. A los 17 años, en el lejano 2006, ya había tenido una de esas computadoras, exactamente el Windows XP, ya había dejado en el olvido mi vieja Super Nintendo, y de hecho creo que por ese entonces ya la había vendido, hasta que, para recordar momentos de mi infancia, decidí descargar un emulador de Super Nintendo, y descargar una ROM del Earthworm Jim 2. Tras unas horas de juego, realmente no pasó nada interesante, incluso luego de unos días volvía a jugarlo y completarlo, sin notar algo raro, hasta que un día en particular, tras querer volver a jugarlo, pasó algo raro. Tras completar los 2 minijuegos del nivel Village People, el nivel no terminó, simplemente siguió, eso me dejó extrañado. Pensé que era un bug del juego, así que simplemente reinicié el juego y volví a empezar de nuevo, pero tras volver a ese nivel volvió a suceder, pensé que era un bug, pero tuve curiosidad, y avancé. Al parecer el intestino delgado seguía, en un camino recto pero algo invasivo, lleno de las vellosidades que anteriormente había visto a lo largo del nivel. Ya no habían enemigos, ni siquiera estaban los parachoques de pinball que estaban en el nivel. Tras avanzar un poco más, llegué a una parte donde estaban unas 2 tumbas, y Jim dejó de moverse, y aparecieron mensajes con el estilo característico del juego, solo que sin el sonido cartoon y simplemente apareciendo sin una animación. Estoy solo. Ya no tengo amigos. Ya no tengo pareja. Ya no tengo familia. Ya no tengo nada. Eso decían los mensajes, mientras decidí ver las tumbas más a detalle. Tenían el icono de la cara de Peter Puppy, y la otra tenía la de la princesa como se llame. Jim, aún disfrazado de la salamandra, simplemente mostró unas pequeñas lágrimas. No hacía ruido. No hacía movimiento. Simplemente se mostró como el sprite de la salamandra le salían lágrimas. Esto simplemente me hacía incomodarme aún más de lo que ya estaba. Por fin pude moverme y seguí avanzando, con una sensación de incomodidad y nervios. Mientras seguía avanzando, la música simplemente empezó a desaparecer de a poco, mientras que el escenario se formaba de a poco en un negro profundo, hasta encontrar una ventana, la cual la luz que provenía de ella iluminaba una especie de suelo. Jim simplemente se puso allí, y aún con el traje de la salamandra, simplemente empezó a llorar en silencio. No había ningún ruido. Simplemente se mostraba una animación de Jim llevándose un brazo a la cara mientras lágrimas salían, y la pantalla se oscurecía. Se mostró la pantalla de Game Over, pero mostrando una tumba que decía, Earthworm Jim, y de ahí el juego simplemente se crasheó. Reinicié de nuevo con el emulador, sintiendo aún esa sensación de incomodidad y extrañeza, pero tras volver a esa parte, el juego siguió con normalidad. ¿Qué carajos había sucedido? Rápidamente me fui a un foro de Earthworm Jim, y pregunté por ello, pero no hubieron respuestas. Simplemente me tacharon de mentiroso. Unos años después, en 2019, ya cuando tuve 29 años, y tras ver que se publicó la beta del juego, decidí revisarla, para ver si lograba encontrar algo respecto a lo que me sucedió, pero no encontré nada. No sé si la ROM que me descargué era un hack ROM o algo así, simplemente, estoy confundido. Ya han pasado 15 años desde lo sucedido, y todavía no he encontrado una respuesta clara y lógica sobre eso. Cada vez que revisito el juego, y llego a ese nivel, simplemente recuerdo eso. Esas tumbas. Esas lágrimas pixeleadas. Esa cueva solitaria de la salamandra.